El acuartelamiento aéreo de Tablada, ubicado en las inmediaciones del sevillano barrio de Los Remedios, es una de las unidades más emblemáticas del Ejército del Aire y pionera en la aviación militar española. Una de las características más genuinas de esta unidad, además de la pintoresca arquitectura andaluza de sus edificios, acicalados de blanco y albero, cargados de infinitos arcos, son sus naranjos. Estos naranjos han sido testigos de los hitos históricos más señalados en el campo de aviación de Tablada. Sus profundas raíces están íntimamente ligadas a nuestra historia y a los comienzos de la aviación militar española. Son los mismos naranjos que un día sintieron cómo se agitaban sus ramas con el rugir de las hélices de los primeros aeroplanos que se elevaban en el cielo de la dehesa de Tablada ya en el año 1910. La creación de un espacio histórico en la base aérea de Tablada siempre fue un pensamiento, una idea que tuvimos todos los que de alguna manera pasamos por diferentes destinos en la base. Fue con la llegada del coronel Julio Serrano Carranza para mandar la unidad cuando se le ocurrió en la antigua biblioteca del pabellón de oficiales crear un espacio histórico que de alguna manera cumpliera con ese cometido. Un cometido de centro histórico de interpretación de la base desde sus orígenes hasta la actualidad. Pues todo proyecto histórico debe ser un proyecto vivo, un proyecto que se desarrolle en el tiempo. El propósito del proyecto es difundir en el futuro al máximo a todos los estamentos de la sociedad de Sevilla la importancia, el valor histórico y emocional de la aviación en la ciudad desde el año 1910. El campo de Tablada, una dehesa muy cerca de Sevilla, es un lugar histórico desde hace muchísimo tiempo. Ya en el 844, con la incursión de vikingos que asolaron la ciudad, se produjo en él la batalla que les derrotó con el emir Abderramán II, que les causó de entre 2.000 y 200 barcos incendiados. En el siglo XII, Tablada fue campamento del rey Fernando III durante la conquista de Sevilla. Posteriormente tuvo otros usos hasta el siglo XIX, en el que se convirtió en un prado comunal. Los orígenes de la aviación en España y Tablada están íntimamente ligados. Todo comienza un 28 de marzo de 1910, cuando el piloto belga Jean Olieslagers, apodado el Demonio Belga, realiza el primer vuelo con su monoplano Blériot 11 desde el hipódromo de la dehesa de Tablada. Días más tarde se celebra la primera Semana de Aviación en Sevilla, con la participación de 4 pilotos franceses con sus respectivos monoplanos Blériot 11, incluido el piloto belga que ganó la prueba, llevándose las 20.000 pesetas del premio. En 1914, y tras realizar la primera travesía aérea del Estrecho de Gibraltar, procedente de Tetuán en un avión Nieuport 6 de 80 caballos, aterrizan en Tablada los primeros aviadores españoles, los capitanes Ortiz y Herrera. La gesta aérea estuvo salpicada de tintes épicos por las dificultades que entrañaba el vuelo. El coronel Pedro Vives, fundador del Servicio de Aeronáutica del Arma de Ingenieros, inició las negociaciones para conseguir aquel aeródromo natural y los terrenos colindantes. Las negociaciones concluyeron a finales de ese mismo año, cuando consiguió que el Ayuntamiento de Sevilla cediese una parcela de 240.000 metros cuadrados con la condición de que al darse por terminada su utilidad, dichos terrenos fueran devueltos al Ayuntamiento.
Es en Tablada donde se inaugura la primera línea comercial de España entre Sevilla y Larache el 15 de octubre de 1921. El avión utilizado es un de Havilland DH-9C, bautizado con el nombre de Sevilla. Los pilotos volaban en circunstancias heroicas, sin radio ni paracaídas, en la que el piloto tenía que valerse por sí mismo para llevar a feliz término el vuelo, con el pasaje y las sacas de correspondencia oficial de los frentes de guerra de los sectores de Tetuán y Larache. Durante los primeros años de actividad militar, Tablada prácticamente solo eran unos barracones y unos pequeños hangares, pero en 1923 se diseñó lo que se puede considerar la primera base aérea de la aviación militar concebida integralmente, como un enorme proyecto que creó instalaciones para oficiales, toda clase de servicios, e incluido talleres de aviación que luego fueron tomados como ejemplo para otras bases aéreas. Pero el momento cumbre de la historia de la base ocurre el 14 de abril de 1923. Sus Majestades los Reyes de España, don Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia de Battenberg, inauguran oficialmente la base aérea de Tablada. Al día siguiente, Su Majestad la Reina entrega la bandera a las fuerzas de aviación, con la imposición de la corbata de la Medalla Militar Colectiva por su brillante actuación en Marruecos. En los años 20 y 30, debido a su situación geográfica y a la escasa altitud sobre el mar, fue base de partida de dos de los grandes vuelos de la aviación española: el Jesús del Gran Poder, que voló hasta Recife, en Brasil, sin escalas de un avión terrestre. El 24 de marzo de 1929, el Breguet 19 bautizado Jesús del Gran Poder, a los mandos de los capitanes Ignacio Jiménez Martín y Francisco Iglesias Brague, despega de Tablada rumbo a Río de Janeiro. Debido a los fuertes vientos contrarios, a la poca intensidad de los vientos alisios y a las fuertes tormentas encontradas, tuvieron que aterrizar en el campo de vuelo de Casamari, situado a unos 50 kilómetros de Bahía, Brasil, por agotamiento del combustible. Aún así, realizaron un vuelo sin escalas de 43 horas y 50 minutos a través del Atlántico Sur, cubriendo una distancia de 6.746 kilómetros. A pesar de no haber conseguido superar el récord de la distancia, consiguieron la segunda marca absoluta de duración de un vuelo y la primera marca mundial con un avión terrestre sobre el mar. En la Navidad de 1931, despegan de Tablada el capitán Cipriano Rodríguez Díaz y el teniente Carlos de Haya González a bordo de un Breguet 19, rumbo a Bata, Guinea Española, donde arribaron tras 27 horas y 11 minutos de vuelo y cubrir 4.312 kilómetros sin escalas. Un brillante y preciso vuelo en el que sobrevuelan el desierto del Sáhara y la selva del Níger. Y en 1933 el vuelo del Cuatro Vientos, que también partiendo de aquí alcanzó la isla de Cuba, aterrizando en Camagüey, aunque su objetivo era La Habana, a muy pocos kilómetros de distancia. Posteriormente el vuelo del Cuatro Vientos desapareció cuando hacía el trayecto desde La Habana hacia México y no se han tenido noticias fidedignas de los aviadores desde entonces. Una de las grandes gestas de la aviación española tuvo lugar el 10 de junio de 1933, a los mandos de un Breguet 19 Grand Ride Super Bidon. El capitán Barberán y el teniente Collard despegan en el avión Cuatro Vientos rumbo a México. Tras más de 40 horas de vuelo sobre el Atlántico y recorrer 7.000 kilómetros en línea recta, hacen escala en Camagüey, Cuba. El cruce del Atlántico Central fue la mayor distancia volada hasta ese momento sobre el mar. El recibimiento en Cuba fue apoteósico. El vuelo constituyó un acontecimiento social de primera magnitud, y los aviadores fueron agasajados en los círculos políticos, sociales y mercantiles de Cuba. En el trayecto entre Cuba y México desaparecen sin dejar rastro, existiendo diversas versiones de las posibles causas del trágico final. Aunque el Cuatro Vientos logró su hazaña en recorrer 8.172 millas, sus pilotos no vivieron para contarlo.
Actualmente se encuentra una réplica del avión en el Museo del Ejército del Aire en Madrid. En los años de la Guerra Civil, Tablada fue un importante lugar utilizado como destino del puente aéreo que desde África trasladó las tropas hasta la capital andaluza. Aviones Fokker F-7, Junkers Ju-52 y un DC-2 transportaron más de 13.000 legionarios irregulares del ejército de África. Luego se convirtió en una importante sede logística donde se repararon aviones durante prácticamente todo el conflicto y dieron lugar a un gran desarrollo de lo que hoy conocemos como maestranza aérea y que entonces se denominaba Parque Regional Sur. La vida de la base continuó con los años 50, donde alcanzó momentos de esplendor por el número de unidades y de aviones que tenían su base en Tablada, hasta comenzar un declive a partir de los años 60 que, sin embargo, se detendría gracias a que las instalaciones fueron utilizadas por muchas otras dependencias del Ejército del Aire. En los años 90, finalmente, llegó a su ocaso cuando la autopista SE30 partió el terreno de Tablada, separando la zona de vuelo de la zona terrestre y, por tanto, dando fin a su vida como aeródromo militar. No obstante, la base aérea de Tablada, hoy acuartelamiento, es sede de varios organismos del Ejército del Aire y continúa una actividad importante, manteniendo la tradición aviatoria de Tablada hasta nuestros días. A día de hoy, depende orgánicamente del Mando Aéreo General, y entre las unidades ubicadas en sus instalaciones se encuentran la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire, el Centro de Farmacia del Aire en Sevilla, la Escuadrilla de Transmisiones número 2, el Grupo Móvil de Control Aéreo, la Maestranza Aérea de Sevilla, y la Enfermería del Mando Aéreo General, entre otras. Una parte importante del material que se puede ver expuesto en la sala histórica de Tablada es una serie de maquetas de aviones que he seleccionado de mi colección de aviones españoles. Estas maquetas representan de modo visual la larga historia de Tablada a lo largo de los años con los distintos modelos que por ella han pasado. Algunos aviones marcaron hito, como es el primer avión que voló en Sevilla, en Tablada, cuando era hipódromo, ni siquiera era campo de vuelo, que era un Blériot 11, que con motivo de las fiestas de primavera el ayuntamiento organizó un concurso de aviación. Esta maqueta es la primera que está representada. También está representada en la última que voló en Tablada, una Dornier 27, que precisamente fue fabricada en las factorías de Tablada, aquí próxima de casa, próxima aquí a la base, y que cerró la base de Tablada por motivo de las obras que se hicieron cuando la Expo del 92 y fue clausurada en el año 1990. A lo largo de estos 80 años, pues por aquí han pasado infinidad de modelos y hemos intentado representar los más representativos, para la redundancia. Hay modelos que, por ejemplo, el primer vuelo de una línea regular de transporte en España que se hizo desde Tablada, un avión de Havilland que hacía el trayecto Sevilla-Larache repartiendo correos e incluso algunas veces pasajeros. Están representados maquetas de los aviones de las distintas escuadrillas que pasaron por Tablada, desde las primeras escuelas de vuelo con aquellos aviones de madera y tela y mucho cable, que volar ya era una aventura,
las escuadrillas de bombardeo, las escuadrillas de observación, de caza, y posteriormente ya aviones ya más modernos que formaron parte de las alas de caza número 7, con los aviones fabricados en Sevilla por la hispanización del Messer 109 alemán, el ala 25 de bombardeo con los Heinkel 111, fabricados también por casa en Tablada, las escuadrillas de mando, las escuadrillas de base, la 407 escuadrilla de enlace, que fue la última que estuvo activa, infinidad de modelos de aviones que espero que os gusten a todos. También están representados los aviones de los vuelos históricos, como son el Jesús del Gran Poder y el Cuatro Vientos, que partieron desde este terreno y enlazaron Sevilla con el continente americano. A lo largo de estos años pues han pasado por Tablada diversas escuadrillas de vuelo, la escuela inicial de vuelo que se puso en Tablada, escuadrillas de bombarderos, de observación, de caza. Hay también representado una serie de aviones civiles, aspecto poco conocido por el público en general. Tablada fue aeropuerto municipal durante muchos años, antes que se hiciera el aeropuerto de San Pablo. También hubo un periodo en que avionetas del Aeroclub fueron militarizadas con motivo de la guerra civil, y algunos aviones de línea también. Estos están representados también debidamente. Otros aviones que no podemos olvidar fueron los que fueron revisados por Maestranza Aérea de Tablada, aquí junto a la base, que también hizo una labor importante, y los aviones que fabricaron los talleres de construcciones aeronáuticas anexos aquí a la base de Tablada, y que hoy en día pertenecen a Airbus Militari. Todo está bien representado y cada avión está escrupulosamente documentado fotográficamente para que tanto las matrículas como los numerales, como pintura y camuflaje correspondan exactamente con el avión real. Son ya 80 años los que Sevilla vio surcar sus cielos por los hombres que trabajaban, volaban y vivían en Tablada. A las puertas del nuevo siglo, la modernidad se impuso a la tradición, quedando la base desmembrada y agonizante allá por los 90. No obstante, su adaptación y resurgir cual ave fénix hizo posible que Sevilla siga disfrutando de la que fue y será un referente en la historia de la aviación española y mundial.